Muy buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Le voy a interpretar un sermón de la pastora Jill Henning, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland del Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Este sermón es para el 28 de febrero del año 2021. Es el sermón para el segundo domingo de Cuaresma. Los textos del día son Génesis 17 del 1 al 7 y del 15 al 16, Salmo 22 del 22 al 30, Romanos 4 del 13 al 25 y Marcos 8 del 31 al 38. Les leeré el Evangelio del día. Marcos 8, comenzamos con el verso 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: «Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: «Si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles». Este es el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Y aquí el sermón. Les traigo saludos del obispo Kevin Strickland y el personal del Sínodo del Sureste en este segundo domingo de Cuaresma y las oraciones de sus hermanos en la fe de todas las congregaciones luteranas en Georgia, Alabama, Tennessee y Mississippi. Mientras marchamos junto con Jesús hacia la cruz y la Pascua, nuestra lección del Evangelio de esta mañana encuentra a Jesús tratando de decirle a sus discípulos que Él, Jesús, debe sufrir y finalmente morir. Jesús no se andaba con rodeos. Le habla claramente a los discípulos acerca de los eventos que pronto sucederán en su vida. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted ¿Alguna vez alguien le dijo algo en un lenguaje muy planificado y aún así usted no entendió lo que le estaba diciendo? Hay momentos en los que nuestro cerebro simplemente no calcula. Por alguna razón, no puede encajar lo que estamos escuchando en nuestro patrón de pensamiento normal. Pienso en hace casi un año, cuando la noticia de esta pandemia comenzó a hacerse evidente. De hecho, yo estaba fuera de la ciudad con algunas amistades y lo que comenzó como una noticia sobre algo que estaba sucediendo en otro país cambió rápidamente.
Recuerdo haber visto informes de noticias que me notificaban en mi teléfono celular cuando se cancelaban los principales eventos deportivos como el torneo de baloncesto Final Four y el torneo de golf Masters. Mi mente simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Comenzaron a llegar noticias de que las tiendas de comestibles estaban vacías de artículos de primera necesidad. Al principio mi mente no aceptó estos hechos. Simplemente no encajaba en ningún recuerdo o idea de lo que sucede en mi mundo. Tuve que convencerme de que lo que estaba sucediendo era realmente real y no una broma. Creo que esto es lo que probablemente le pasó a Pedro el día que Jesús le habló. Había dejado todo en su vida anterior, su sustento, su familia y sus amigos, su forma de vida atrás para seguir a Jesús. Jesús fue quien recurrió en busca de fortaleza y guías, y Jesús trató de cambiar y trazó el camino a seguir. Por lo que Pedro simplemente no pudo computar o creer las palabras de Jesús, de que Jesús pronto sufriría y moriría. Y aquí está la parte increíble de la historia. Pedro llevó a Jesús a un lado y lo reprendió. Yo no sé ustedes, pero siempre me sorprende un poco esa parte de la historia y me pregunto por qué Pedro haría tal cosa. Y sin embargo, si nos detenemos y pensamos en ello, sabemos que Pedro creía que el Mesías, el Cristo, marcaría el comienzo de un nuevo reino. Un reino que restauraría a Israel, que reconstruiría el templo con toda la gloria de Salomón, y Jesús sería ese rey. Roma ya no existiría. La visión de Pedro del reino de Dios fue a través de un lente completamente diferente, y él no tenía ni idea de lo que Jesús realmente estaba hablando. No podía comprenderlo. Sin embargo, Jesús deja perfectamente claro el punto de vista de Pedro. Dice la palabra que Jesús se volvió y miró a su discípulo y reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no estás pensando en las cosas divinas, sino en las humanas. O, para decirlo un poco más claro, a Pedro no le preocupaba lo que Dios quería, sino más bien lo que él quería, como él, Pedro, quería que fueran las cosas. No sé ustedes, pero a veces miro a los discípulos que realmente llegaron a estar presentes con Jesús, caminar con Él, comer con Él, aprender de Él, escucharlo predicar, verlo interactuar con otros, y cuando lo veo hacerlo mal me da un poco de sentido de gracia. Pero si lo pensamos bien, conocían a Jesús personalmente. Pedro había pasado mucho tiempo con Jesús y aún así se equivocó cuando se trataba de comprender el propósito de Jesús y, en última instancia, el sacrificio de Jesús. No comprendió de qué se trataba la misión de Jesús aquí en la tierra. Como nosotros, Pedro se llamó a sí mismo un seguidor de Jesús, pero aún así se las arregló para equivocarse. Entonces, tal vez haya esperanza para nosotras y nosotros cuando malinterpretamos o hacemos las cosas mal. Hay un poco de gracia en comprender que ser este seguidor de Jesús
no significa que tengamos que ser perfectos en eso. Muchas veces no lo conseguiremos. Los discípulos no siempre entendieron a Jesús y nosotros tampoco lo entendemos siempre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil de entender, de comprender lo que esto significa? Bueno, creo que es parte de nuestra humanidad filtrar e interpretar todo a través de los lentes que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Los prejuicios, nuestros valores culturales, etc., incluso juegan un papel en la forma en que interpretamos la palabra de Dios. A menudo olvidamos que fue escrito en un momento determinado de la historia para personas que tenían lentes y valores culturales muy diferentes a los nuestros. Y sin embargo, también debemos recordar que los luteranos creemos que las escrituras son la palabra viva de Dios que continúa hablándonos a nosotros en nuestro tiempo. Pero ¿cómo pudo Pedro equivocarse tanto? Los que estamos de este lado de la cruz y la tumba vacía, sabemos que lo que Jesús habla en este pasaje de las Escrituras era necesario, pero la comprensión de Pedro de lo que sería el Cristo, el Mesías, fue moldeado por su experiencia. Vivía en una cultura que había sido conquistada por el Imperio Romano, vivía bajo su dominio opresivo que era restrictivo y a menudo incluso peligroso. Los soldados romanos vagaban por el campo creando miedo donde quiera que iban. Pero Pedro y otros habían leído la Biblia hebrea o las profecías del Antiguo Testamento y sabían que un Mesías como David iba a surgir, un rey guerrero que asumieron que lo guiaría en la lucha contra los romanos y recuperaría su país. Pedro habría creído y apoyado la opinión general de la época. Pedro necesitaba tener un nuevo lente que le ayudara a entender que Dios tenía otras ideas y Jesús las expone. Pero si somos realmente honestos, ¿no hemos en algún momento en desacuerdo con Jesús? ¿Hemos estado en desacuerdo con Jesús preguntándonos por qué no hace lo que queremos? ¿Por qué Jesús no ve el mundo a nuestra manera? Si nos parece tan claro. Quiero decir, si Jesús puede alimentar a los 5,000, ¿por qué no puede alimentar a los hambrientos hoy? Si Jesús puede calmar la tormenta, ¿por qué no puede Jesús detener el huracán que azota nuestras comunidades? Si puede curar a los enfermos, ¿por qué no a los que amamos? Adelante, piense en las injusticias de este mundo, el dolor, el sufrimiento, la necesidad. ¿Por qué Jesús no puede arreglarlo? En cierto modo, reprendemos a Jesús cuando nos preguntamos por qué Jesús no actúa como queremos que actúe o no es como queremos que sea. A veces las palabras de Jesús nos desafían y nos conmocionan. Quizás no seamos tan diferentes de Pedro. Pedro pensó que sabía lo que se suponía que era el Mesías, el Cristo, y tal vez nosotros también. Queremos al Jesús que sana, que da vida, que alimenta a las multitudes. Nos gusta ese Jesús. Queremos seguir a ese Jesús. Pero este pasaje nos recuerda que pensamos que Jesús no se conformará. Pero este pasaje nos recuerda que pensamos que Jesús no se conformará a nuestra imagen
de quién creemos que es Jesús o quién queremos que sea ese Jesús. En cambio, Jesús nos pide que nos amoldemos para ser transformados por esta relación que Dios ha hecho con nosotros. Ahí está en nuestro Evangelio de hoy. Jesús lo dice: o nos elegimos a nosotros mismos y negamos a Jesús, o nos negamos a nosotros mismos y elegimos a Jesús. Si alguno quiere convertirse en mi seguidor, dice, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Si sabemos algo acerca de los discípulos, creo que estamos de acuerdo de que probablemente esto no es lo que los discípulos tenían en mente cuando Jesús los llamó: venid y ved, cuando les llamó a seguirles. De hecho, probablemente no es lo que tenemos en mente cuando pensamos en nuestro discipulado o en nuestra relación con Dios. Queremos la seguridad que quiere Pedro. Queremos al Mesías que va a hacer desaparecer todas las luchas. Queremos que Jesús tome el volante. Queremos que Dios lo arregle todo. Y queremos sentarnos y ser espectadores. Sin embargo, Jesús nos llama de nuevo a nuestra identidad como hijas e hijos de Dios. El camino de Cristo, la abnegación, nos recuerda que nuestra vida no es la nuestra, pertenece a Dios. Nos recuerda que no tenemos el control, lo tiene Dios. Nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Dios y de lo que Dios quiere. Hay una gran libertad cuando conocemos estas cosas. Somos libres de estar completamente vivos, podemos estar vivos. En este caso, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo es perderse para salvarse, y morir es levantarse. Dios nos creó para ser parte de su creación. No somos creados individualmente y por lo tanto cuando pensamos que lo somos, continuamos ejerciendo poder sobre los demás. Para controlar nuestras circunstancias, para pensar que podemos manipular a Dios para lograr nuestros deseos y nuestras necesidades. Jesús rara vez ejerció poder sobre los demás o trató de controlar las circunstancias. Simplemente tomó decisiones diferentes. Negarnos a nosotros mismos no se trata de estar fuera de control o no tener poder. Se trata de las decisiones que tomamos. En eso tenemos poder. Jesús eligió cuidar de los más pequeños y los perdidos. Jesús eligió amar en lugar de odiar. Jesús eligió dar en lugar de recibir. Finalmente, Jesús eligió la misma cruz que estamos invitados e invitadas a tomar hoy. No hace muchos días esa cruz fue marcada sobre nuestra frente con cenizas como un recordatorio de nuestra propia mortalidad, pero también como un recordatorio de nuestra identidad. Al comienzo de esta temporada de Cuaresma, comenzamos nuestro viaje a la cruz con la confesión. Confesamos las formas en que nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios y las formas en que negamos nuestra identidad como amadas y amados de Dios.
y fuimos invitadas e invitados a elegir un camino diferente, a ver a través de lentes diferentes. Hoy se nos recuerda una vez más que tenemos la opción de vivir en esa identidad como hija o hijo amado de Dios en este mundo, para ver cómo Dios nos creó, para ayudar a marcar el comienzo de este nuevo reino y para escuchar la invitación de Cristo. Si alguno quiere convertirse en mi seguidor, necesitamos dejarlos a un lado y seguir a Cristo para amar a los más pequeños y perdidos, para cuidar a los y las necesitadas, para ser la comunidad amada juntos. Si sé algo acerca de este Dios asombroso, el reino de Dios será mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Si pudiéramos, como nos recuerda el himno, solo confiar en Dios para que nos guíe. Amén.